este mes de agosto estamos en una serie de sermones que lleva por nombre Crecimiento a través de las disciplinas espirituales. ¿Lo puede decir conmigo? Crecimiento a través de las disciplinas espirituales. Y hoy, hermanos, con la ayuda de Dios vamos a tener el tercer domingo, el tercer sermón de esta serie. Agradecemos a Dios porque ya hemos venido hablando de otras dos disciplinas espirituales. La primera fue el congregarnos, el entender nuestra responsabilidad delante de Dios de asistir a la iglesia, de hacerlo de manera constante, hacerlo de manera activa, formando parte del ministerio que esta iglesia realiza. También la semana pasada hablábamos con la ayuda de Dios acerca de las acciones que hay que realizar con nuestra Biblia. Y veíamos también algunas cuestiones que yo creo la mayoría de nosotros, al venir a Cristo, al tener su tiempo de discipulado, pues recibió en su capacitación, en su tiempo de enseñanza, acerca de las acciones a realizar con la Escritura. Veíamos que lo primero que hay que hacer es leerla. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros tenga un tiempo para leer la Escritura. También veíamos que es importante estudiarla, tomar una pequeña porción, hacer preguntas, investigar, profundizar en ella. También es importante meditarla. Una vez que ya la estudiamos, que ya la leímos, pensar cómo voy a responder a lo que he estado leyendo, a lo que he estado estudiando, de acuerdo a la voluntad de Dios. Veíamos que también hay que memorizar la palabra. Esta es una cuestión que como iglesia hemos a lo mejor algunos descuidado de manera particular. No sabemos muchos versículos de memoria. Cuando vienen pruebas, cuando vienen problemas, pues por eso es que no podemos salir victoriosos. No porque Dios no nos dé la victoria, sino porque nosotros no conocemos lo que dice su palabra. Y veíamos también que algo importante que se hace como resultado de las otras cuatro acciones, pues es obedecer lo que la Biblia enseña. Y ahí es donde hay que ser muy puntuales, porque hay muchos que sí leen la Biblia, sí la estudian, sí la meditan, la conocen de memoria, pero no la hacen una realidad en su vida. Y es importante que nosotros como iglesia entendamos que es importante y necesario obedecer la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a ver algunas cuestiones importantes acerca de la disciplina espiritual de la oración. Para ello quiero que me acompañe Mateo 7, versículos del 7 al 12. Yo no lo leo en voz alta, usted por favor sígame con su vista en la palabra. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, así que usted ahí sígame. Si trae alguna otra versión diferente, no hay problema. La palabra de nuestro Dios dice: no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abrirá. ¿Le daría alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide un pescado? Pues si ustedes, siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre a darles lo que le piden. Cierre sus ojos y vamos a orar y a pedirle a Dios que Él nos hable, Él nos dé inteligencia y sabiduría para escuchar su voz. Padre, gracias te damos, Señor, porque estamos aquí habiendo atendido el llamado que tú, Señor, nos has hecho para estar en este lugar. Gracias, Padre, porque ya hemos leído tu palabra, hemos exaltado tu nombre, Señor, a través de la alabanza. Gracias, Padre, porque ahora podemos participar del mensaje que tú tienes preparado para nuestras vidas. Señor, rogamos que seas tú realmente hablando a cada una de nuestras vidas, que podamos, Señor, entender y escuchar tu voz, y no solamente eso, sino que la pongamos en práctica. Señor, te pedimos que nos ayudes a estar atentos al mensaje que tú habrás de hablarnos. Que nada, Señor, ni nadie nos distraiga. Y que también, Señor, nada ni nadie te impida hablarnos, porque hemos venido a escuchar tu voz. Señor, nos ponemos delante de ti en este tiempo para que seas tú obrando en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Debemos orar. Es el título, hermanos, que le he dado al sermón de este día. Debemos orar. Y como usted lo puede ver ahí en la pantalla, es una orden
es un mandato, es un imperativo, no de mi parte, de Dios mismo a través de su palabra. La Biblia constantemente nos lleva y nos manda a que usted y yo estemos orando. Hay un pasaje muy conocido que dice: orar sin cesar. Y eso es un mandato muy claro, que en todo tiempo usted y yo debemos estar orando, estando en comunión y en dependencia delante de nuestro Dios. Y hoy estaremos meditando sobre lo importante, hermanos, que es crecer cada uno de nosotros en la oración. Y antes de entrar de lleno al sermón, quiero que si usted tiene su boletín ahí a la mano, pueda tomarse el tiempo, no ahorita, pero sí al rato, para leer la portada de su boletín, porque ahí usted va a encontrar una reflexión acerca de la oración. Y me gusta, hermanos, porque nos lleva esta reflexión a entender qué es lo que Dios espera que cada uno de nosotros esté repitiendo y integrando en nuestras oraciones. Incluso aquí al final viene una manita que nos va a ayudar a recordar cuáles son los ingredientes que debe tener nuestra oración para que sea una oración como la Biblia lo enseña. Y para ello, entonces, yo quiero mencionar que la oración, en primer lugar, es vital. La oración, hermanos, es importante y necesaria para la vida cristiana. Haga de cuenta que la oración, dicho de otra manera, es como respirar. Si usted no respira, ¿qué pasa? Se muere. Si usted no ora, pues está también dando a entender que no tiene esa vida espiritual. ¿Por qué? Porque no está respirando, no está llevando a la práctica este mandato importante que es el orar. Pero también, hermanos, la oración debe incluir, y para ello me voy a apoyar del boletín, algunas cuestiones muy prácticas y muy particulares. La primera, adoración. En esta sección de nuestras oraciones, pues nosotros estamos proclamando y reconociendo lo maravilloso que es nuestro Dios. Por eso, en su oración y en mi oración debe haber una parte muy importante que es la oración. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, porque ellos le pidieron al maestro que les enseñara a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, el Señor empezó su oración adorando al Padre, reconociéndolo como santo. Y nosotros, cuando oramos, debemos también darnos un tiempo para adorar a nuestro Dios. Luego de ello hay que agradecer. Tenemos que ser, hermanos, conscientes y darle gracias a Dios por sus bendiciones, por sus cuidados, por su provisión. Hay muchos que no agradecen y es porque no oran. Si usted ora, usted es llevado por el Espíritu Santo a agradecerle a Dios. Y es importante que en su oración le dé el lugar al agradecimiento. Luego viene la intercesión. ¿Qué es esto? Es pedir por nuestra familia, por nuestros hermanos en la fe, por aquellos necesitados. Es importante, hermano, que antes de que usted se desposa pidiendo su lista de deseos y anhelos, y interceda por otras personas. Pida por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están siendo perseguidos por causa del Evangelio. Que pidamos por las necesidades de los enfermos de la iglesia. Porque a veces, hermano, usted y yo nos arrancamos con la oración y pedir. Ni nada de interceder por las demás personas, ni agradecer, ni adorar a nuestro Dios. También nuestras oraciones tienen que tener esta parte importante que es la confesión. Cada uno de nosotros tiene que, en su oración, ponerse a cuentas con el Señor. Por eso es que se recomienda, se enseña y se exhorta que la oración sea algo cotidiano. Porque a diario nos equivocamos, a diario cometemos pecados y hay que confesarnos con nuestro Dios, porque a Él es a quien ofendemos. Y luego entonces sí, la oración tiene el apartado final de la petición. Y ahí sí, hermano, pida por usted, por sus necesidades, por las cosas que hay en su corazón, los anhelos que tiene. Pero muchas veces empezamos al revés. Empezamos pidiendo y como pedimos y pedimos, se nos olvida todo lo demás. Entonces la oración tiene estas partes de adoración, agradecimiento, intercesión, confesión y petición. Y además, la oración, hermanos, es un mandato constante y repetitivo de parte de Dios a través de su palabra. Usted puede ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento a Dios ordenando a su pueblo, a sus hijos, a orar. Porque cuando oramos,
grandes cosas suceden para honra y gloria de nuestro Dios. Por eso es que la iglesia debe crecer en esta disciplina espiritual que es la oración. Por eso es que el sermón se titula de esa forma: debemos orar. Y por medio de este pasaje de Mateo 7, versículos del 7 al 11, quiero que respondamos la pregunta que surge, hermanos, de este mandato. Si es un mandato, ¿por qué debemos llevarlo a la práctica? ¿Por qué debemos orar? Y con la ayuda de Dios yo quiero compartirle 3 respuestas a esta pregunta central por medio del pasaje. ¿Por qué debemos orar? La primera respuesta, si usted quiere tomar nota, debemos orar porque hay una gran relación. El pasaje nos dice que cuando oramos no estamos diciendo palabras al aire, palabras al viento, estamos hablando con nuestro Padre, con el mero, que es el Señor. Por eso hay que orar, porque al hacerlo incrementamos nuestra relación con Dios. El pasaje claramente dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Esa gran relación que está disponible por medio de la oración es una relación con nuestro Padre eterno y celestial, que es nuestro Dios. Por eso es que nosotros debemos entender que al orar no estamos nada más hablando por hablar. No estamos diciendo palabras nomás por decir palabras. Estamos teniendo una gran relación con el Padre. Y por eso es que usted y yo debemos crecer, hermano, en esta disciplina espiritual que es la oración. Y cuando usted y yo crecemos en esta disciplina y crecemos en nuestra vida de oración, estamos desarrollando una gran relación con el Padre. Una relación real, una relación poderosa, una relación directa con aquel que puede hacer lo imposible posible en nuestras vidas. Por eso es que la iglesia tiene que atender este llamado y esta orden que Dios nos da para orar. Al orar, hermanos, tenemos, dice el pasaje, 2 características de ese Padre, de esa gran relación. Porque al orar tenemos una relación con un Padre de manos abiertas. El pasaje claramente dice, si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará? Y vea esa palabra, dará buenos regalos a quienes le pidan. La palabra, hermanos, está puesta por el autor en un tiempo muy llamativo para nosotros, que es un presente continuo, que tanto va a dar hoy, como va a dar mañana, como va a dar pasado, el próximo mes, el próximo año. Tenemos una gran relación con un Padre que sus manos están extendidas hacia nosotros, pero además están abiertas para nosotros. Por eso es que la iglesia, hermanos, debe entender que al orar tenemos esa gran relación con nuestro Padre, que tiene sus manos abiertas, que tiene sus manos extendidas hacia nosotros. Esta palabra dará nos hace ver que Dios tiene el deseo, el anhelo, hermanos, de bendecirnos, y sus manos por eso están abiertas para hacernos llegar su provisión, su bondad, su bendición. Pero para ello nosotros debemos atender el llamado que nos hace Dios por medio de la oración. El Padre que usted y yo tenemos, si hemos recibido a Cristo en nuestra vida, no tiene las manos cerradas. No crea eso, hermano. El Señor, su Padre, no tiene las manos cerradas y mucho menos tiene las manos vacías. El Señor, que es su Padre y mi Padre, tiene las manos extendidas, abiertas y llenas de bendiciones para aquellos que se las pedimos. ¿Lo creen o no? Y entonces, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no estamos creciendo en esa relación con ese Padre de manos abiertas? ¿Qué nos falta, hermanos? ¿Qué nos distrae? Hay que identificarlo, hermano, para poder enfocarnos en lo importante, porque es necesario que tú y yo sepamos esta gran verdad, y le demos entonces, sí, como respuesta a la palabra, la importancia de vida a la oración. Muchas veces, hermanos, usamos la oración como último recurso, como lo último que hacemos, lo que nos queda, cuando debería ser lo primero que hagamos nosotros como hijos de Dios. Pero también, hermanos, al orar tenemos una relación con un Padre de manos amorosas. Dice el versículo, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará
buenos regalos a quienes le pidan. Un padre amoroso da buenos regalos a sus hijos, y eso que a veces no los merecen. Papás que están aquí les han dado regalos a sus hijos que la verdad no merecen. Con tal de verlos felices, con tal de ver cómo disfrutan eso que tanto quieren y que tanto piden. Y a veces también pues ya para que se callen la boca y le dejen de molestar. Pero le da lo que tanto piden, a pesar de que el chamaco o la chamaca es malcriado, grosero. Ni le hace caso, pero ahí le da a usted la tele de 50, 60 pulgadas que tanto quería. El videojuego, el último que acaba de salir, con 2 controles, 5 juegos, porque quiere verlo a él feliz, a pesar de que no se lo merezca. El que les está hablando, hermano, reconoce que muchas veces papá y mamá le dieron regalos que no merecían. Bendito Dios que tocó su corazón y me dieron buenos regalos. Y todavía me siguen dando muy buenos regalos mis papás. Y dice el pasaje, si la gente pecadora aquí en la tierra a sus hijos les da buenos regalos, ¿cuánto más? Dice el pasaje, el Padre Celestial, con sus manos abiertas, extendidas y llenas, dará buenos regalos a quienes le pidan. Y hermanos, para pedirle a Dios esos regalos, bendiciones y su bondad, tenemos la oración. Así que necesitamos entender que nuestro Padre posee unas manos amorosas para darnos buenos regalos a quienes le pedimos. Yo estoy consciente, hermano, y se lo digo así tal cual, que mucha gente aquí en la iglesia incluso no tiene lo que quiere porque no se lo pide a Dios. Porque muchas veces el Señor tiene bendiciones que quiere darte a ti y quiere darme a mí, pero si no se las pedimos, Él no nos las va a dar. Porque Él quiere que incrementemos esa relación con Él como nuestro Padre. Y que esas bendiciones que Él quiere que usted y yo disfrutemos aquí en la tierra, se las pidamos. Pero como no oramos, pues no se las pedimos. Y como no se las pedimos, pues no las disfrutamos. El Señor no quiere darnos algo, hermanos, que nos cause dolor o que nos cause algún mal. El pasaje dice que es un Padre amoroso que nos ama y anhela bendecirnos con buenas cosas. Así que, hermano, jóvenes, no tengan duda de que si le piden al Señor, Él les dará buenas cosas porque nos ama. Así que, hermano, debemos crecer en la oración porque hay una gran relación. Una relación con un Padre que tiene manos extendidas, abiertas, para mostrarnos su amor. Pero también, en segundo lugar, debemos orar porque hay una gran razón. Mateo 7, versículo 7 dice: no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Hay una gran razón por la cual debemos orar, y es porque al orar, hermanos, demostramos que tenemos comunión y una relación con el Padre que está en nosotros. La oración, como la mayoría sabemos, es la forma en la que hablamos con Dios. Incluso si yo le pregunto a usted, defíname qué es la oración, me va a decir eso. La oración es hablar con Dios. Pero además, hermanos, la oración también es una de las maneras en las cuales Dios nos habla a nosotros. La oración no solamente es para yo hablarle a Dios, Él también quiere hablarme a mí. Y a veces lo hace a través de su palabra, a veces lo hace a través de personas, pero también muchas veces lo hace a través de la oración. Y Él nos habla y nos dice qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, para qué lo debemos hacer, por qué lo debemos hacer. Y eso, hermanos, es porque Dios nos quiere guiar en nuestra vida. Y esa es una gran razón por la cual hay que orar. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, como su iglesia, debemos crecer y desarrollar una vida de oración, para que entonces sí, hermano, usted pueda identificar la voz de aquel que es el buen pastor, aquel que le quiere guiar y proveer de todo lo que usted necesita. Pero es importante que usted escuche y obedezca la voz de Dios por medio de la oración. Como iglesia, hermano, por eso es que oramos, para pedirle a Dios su guía, su dirección, su instrucción, su provisión, su bendición, porque queremos demostrar que tenemos una comunión con nuestro Señor, con nuestro Padre. El texto, hermanos, nos dice que al crecer en esta disciplina, al estar haciendo una realidad del mandato de orar, estamos dando muestra de dos cosas importantes y necesarias como cristianos. Al orar, estamos dando muestra que dependemos de Dios.
Si usted no ora, si usted no consulta a Dios por medio de la oración, entonces está demostrando que depende de usted mismo. O depende de otra persona o de otras cosas, pero no de Dios. Porque si dependiera de Dios, usted estaría en constante comunicación con Él. El pasaje nos dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Y hermanos, eso de seguir es algo constante, algo que hacemos como muestra de la dependencia para con ese Padre amoroso que está en los cielos. Cuando usted ore, entonces está demostrando que depende de Dios. La clave, hermanos, si usted quiere saber o tiene la duda para poder vivir una vida cristiana de éxito, la clave es depender del Señor en todo y para todo. Esa es la clave. Si usted quiere vivir la vida cristiana exitosamente como Dios lo espera y lo enseña en su palabra, necesita depender de Dios en todo y para todo. Y eso lo hace a través de la oración. Yo le pregunto, hermano, ¿usted constantemente tiene tiempos de oración? Porque si es así, entonces está demostrando que depende de Dios. Pero si no, yo le animo a que usted, como respuesta al mensaje de Dios por medio de su palabra, tome el desafío y dependa en serio de Dios. Que esté constantemente orando y teniendo esa comunión con nuestro Padre. La oración, hermanos, nos ayuda a crecer en la dependencia de Dios. Y además la oración nos ayuda a esperar su voluntad para nuestra vida. Y la Biblia dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso es que debemos depender de Dios, para entonces saber qué es lo que debemos hacer. Alguien que no ora, hermanos, entonces simple y sencillamente no depende del Señor. Por eso es que usted no solamente ore cuando se siente a la mesa, constantemente esté orando para que dé evidencia de que está dependiendo de Dios. Pero también al orar estamos descansando en Dios, descansando en que Él va a responder a nuestras oraciones, en que Él va a darnos lo que le estamos pidiendo. Dice el pasaje: sigue pidiendo y ¿qué va a pasar? Recibirás. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Cuando usted y yo oramos, entonces podemos tener ese descanso en Dios. Yo estoy convencido, hermano, que muchas personas y muchos cristianos, tristemente, hoy en día no descansan porque no están orando. Por eso es que vemos muy comúnmente a cristianos que están ansiosos, deprimidos, estresados, preocupados, porque en realidad no le están dando lugar a esta disciplina espiritual que la Biblia nos manda a realizar constantemente. Por eso es que es muy común, hermano, ver a gente que no descansa, que se duerme, se acuesta, pero no descansa. De igual manera, cuando oramos, descansamos en el Señor. El texto nos dice ahí que cuando pedimos, buscamos y llamamos, podemos descansar sabiendo que tarde o temprano habremos de recibir, de encontrar y de ser atendidos por nuestro Dios. Debemos entender eso, hermanos. Así que descansemos en nuestro Padre Celestial a través de la oración. Yo le invito, hermano, a que haga la prueba. Esta semana esté en constante oración y va a ver cómo va a poder hasta descansar mejor. No va a necesitar pastillas para dormir. No va a necesitar hacer uno que otro remedio casero, porque el mismo Señor, por medio de la oración, le va a dar el descanso que usted tanto necesita. Pero anímese a orar y hacerlo de manera constante. Últimamente es muy normal escuchar y ver a cristianos que, como le dije, están así por la vida enfrentando enfermedades del siglo, como se les ha catalogado. Están ansiosos, estresados, preocupados. Y a esos cristianos, en lugar de recomendarles medicinas o psiquiatras o cosas así por el estilo, hay que recomendarles orar primero. Porque muchas cosas, hermanos, se pueden y se van a resolver por medio de la oración. No es necesario tanta medicina, que es buena sí, pero a veces hay que darle primero lugar a Dios y hay que darle lugar a la oración. Yo no sé tú, hermano, pero cuando yo tengo un problema, una preocupación,
Yo lo que hago es orar. Oro y, como dice el pastor, de esas oraciones flechas. Señor, ayúdame a esto, por favor, dame instrucción, guía, sabiduría. Amén. Y cuando oro, hermano, y termino y digo la palabra amén, yo descanso. Yo descanso en automático y dejo de preocuparme. ¿Y sabe qué hago? Comienzo a ocuparme. Si el Señor me está diciendo por medio de la oración que debo de hacer un cambio, un ajuste, entonces me pongo a hacerlo una realidad en mi vida. Pero yo no oro y luego me pongo más ansioso porque oré. No, yo todo lo contrario, oro y duermo y descanso bien y bonito. Y luego ni las alarmas que pongo me despiertan de tanto que descanso en el Señor. Pero hermanos, hay que entender que al orar estamos descansando en Dios. Y la última respuesta a esa pregunta crucial de por qué debemos orar. Debemos orar porque hay un gran, escucha bien, un gran resultado. Cuando oramos las cosas cambian. Cuando oramos Dios obra. Cuando oramos el Señor nos responde. Y ese es un resultado que trae a nuestra vida la oración y por el cual el mismo Señor nos anima a crecer en la oración. Dice el pasaje ahí, Mateo 7, versículo 8, porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abrirá. Hay un gran resultado, hermano, cuando oramos. Recibimos aquello que tanto queremos. Siempre y cuando sea la voluntad de Dios. La oración, hermanos, hecha con fe delante de Dios, causa consecuencias, pero consecuencias positivas. Escuche bien, la oración hecha con fe delante de Dios causa consecuencias positivas para nosotros. En una ocasión, hermanos, a una viejita en la iglesia, ya grande, unos 95 años de edad más o menos, le preguntaron unos amigos o señores ahí de por su cuadra y unas vecinas, que qué ganaba ella con orar tanto y además hacerlo en todo tiempo. Y le preguntaron, es que vemos que usted va hablando por la calle y va diciendo, Señor, Padre, te pido y gracias, y esto y el otro. Y entonces queremos saber, viejita, ¿qué gana usted? ¿Qué gana con orar tanto y además hacerlo en todo tiempo? Y esta viejecita, muy tranquila, con una voz suave, tierna, pero muy segura, respondió, miren, yo no oro porque gane algo. Más bien, oro mucho y lo hago todo el tiempo porque al hacerlo pierdo, y pierdo mucho. Porque al orar, cuando yo oro, pierdo el miedo, pierdo la culpa, la preocupación, el estrés, la ansiedad, el rencor, el resentimiento y la amargura. Y por eso es que ustedes me ven a mí constantemente orando y en todo tiempo teniendo una comunión con mi Señor. No por lo que gano, sino por lo que pierdo. Hay un gran resultado, hermanos, cuando usted y yo oramos. El temor se va. El diablo es reprendido por el Señor. Las respuestas vienen a nuestra vida. Pero eso solo si oramos. Al orar, hermanos, recibimos como resultado la bendición de Dios. Le pregunto, ¿usted quiere la bendición de Dios? ¿Seguro? Porque no se escuchó convencido. ¿Quiere la bendición de Dios? Entonces póngase a orar. Pongámonos a orar. Atendamos este llamado. Cumplamos esta disciplina espiritual. Porque entonces al hacerlo recibiremos la bendición de Dios. Dice el texto, todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y todo aquel que llama, se le abre la puerta. Hay bendición, hermano, cuando oramos. Y la oración nos trae como resultado esa bendición del Señor, la cual, por cierto, es abundante. Así que, hermano, le animo a que realmente le demos la importancia de vida a la oración. Cuando usted y yo oramos, el pasaje nos deja muy en claro que recibimos siempre bendición de Dios. Aquel que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama a la puerta, se le abre esa puerta. Y esa es bendición de Dios. Aunque usted no lo quiera reconocer así. Pero es bendición de Dios. Y ese, hermanos, es un gran resultado que trae a nuestra vida
el tener una relación con Dios por medio de la oración. Todos aquí queremos, ¿verdad? Como ya lo dijimos, la bendición de Dios. Queremos recibir las bendiciones de parte de ese Padre amoroso, con manos extendidas, abiertas y llenas. Pero hermanos, para que eso sea una realidad, para que eso deje de ser un anhelo y se convierta en algo real, usted y yo necesitamos crecer en esa disciplina espiritual que es la oración. Necesitamos incrementar nuestro tiempo a solas con Dios. Debemos nosotros destacarnos, hermanos, por ser hombres y mujeres de oración. A veces, hermanos, nos damos a conocer por tantas y tantas cosas, y muchas de esas cosas negativas, cuando la Biblia nos dice que cada uno de nosotros debería ser un ejemplo digno de imitar para otras personas. Y en este aspecto de la oración, cuanto más, hermanos, debemos ser hombres y mujeres de oración. Pero para ello es importante y necesario que le demos el lugar debido a la oración, que le demos la prioridad a hablar con nuestro Señor. Y no solamente por el resultado, hermanos, no solamente por lo que vamos a recibir, sino porque este es un mandamiento que Dios nos da por medio de su palabra. Y es un mandamiento constante que Él nos recuerda para hacerlo una realidad. Pero también, hermanos, al orar recibimos la bondad de Dios. Dice Mateo 7, versículo 11: así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? De igual manera, hermanos, la oración nos da la oportunidad de recibir no solamente bendición de Dios, sino su bondad. Algo más grande, algo más valioso que las cosas materiales, que es la bondad de nuestro Dios. El pasaje nos dice aquí en el verso 11 de manera muy clara que Dios es un Padre de manos abiertas, manos amorosas, que da buenos regalos a quienes se los pidan. Y aquí, hermanos, se resalta claramente lo bueno y bondadoso que es nuestro Señor, porque da buenos regalos a quienes le pidan. No dice el versículo a quienes se lo merecen, porque Él da, incluso aunque usted y yo no lo merezcamos, para demostrarnos su bondad, para demostrarnos lo bueno que es Él, y que nos convenzamos de que la oración tiene un gran resultado. Aquí se resalta claramente lo bueno que es nuestro Señor, porque dice el pasaje que no nos da cosas malas, no nos da cosas que nos causen daño, es más, no nos da lo que merecemos, sino que nos muestra y nos da su bondad. Nadie, hermanos, de los que estamos aquí, ni juntándonos, logramos merecer la bondad de Dios. Pero bendito sea el Señor, que Él ha tenido a bien mostrarnos su bondad y añadir a esa bondad su bendición. Así que, hermanos, crezcamos en la oración. El Padre que usted y yo tenemos se especializa en dar cosas buenas de acuerdo a su voluntad a aquellos que con fe le piden a Él en oración. Así que, hermano, incremente su vida de oración. Necesitamos como iglesia crecer, y si me permite decirlo de esta manera, hasta nos conviene. Nos conviene crecer en la oración. Nos conviene, porque hay un gran resultado de parte de nuestro Dios. Así que entendamos, hermanos, que al orar estamos recibiendo la bondad de Dios. Y no solamente para nosotros o para nuestra familia, sino también para nuestra iglesia. Es importante, hermano, también que entendamos que como iglesia, el Señor también espera que nos reunamos para orar. Así que yo espero, hermanos, que como respuesta a este mensaje, el miércoles a las 7 de la noche, este lugar esté igual de lleno de gente que quiere desarrollar una gran relación con ese Padre amoroso, con manos abiertas, que quiere dar como evidencia que depende y descansa en el Señor, pero que también quiere recibir la bendición y la bondad de Dios. Como iglesia, hermanos, tenemos una meta, y si me lo permite decir, una meta muy alcanzable. Normalmente las metas uno las hace como con miras o expectativa mayor, para que se anime uno más y se esfuerce más.
Como iglesia tenemos la meta de 50 asistentes a la oración. Este último miércoles fuimos 43. Pero ¿qué cree, hermano? Nos falta usted. Nos falta usted y su familia. No solamente para lograr esa meta, sino para superarla. Y no para nosotros, sino para honra y gloria de nuestro Dios. Así que, hermano, yo espero que el miércoles aquí estemos cada uno de nosotros, obedientemente cumpliendo este mandato que Dios nos hace por medio de su palabra. Termino, hermano, diciéndole que la oración nos permite desarrollar e incrementar nuestra relación con Dios. La oración nos ayuda a poner nuestra confianza únicamente en aquel que realmente la merece, que es el Señor. Eso hace la oración. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros demuestre a través de la oración la dependencia para con el Señor. Y aquí el pasaje nos da también estas respuestas, por las cuales usted y yo debemos y necesitamos orar. Porque al orar tenemos una relación con nuestro Padre. Y ese Padre tiene sus manos extendidas, abiertas, llenas, para mostrarnos su amor, su gracia y misericordia. Por eso, hermano, usted y yo debemos crecer en la oración. Pero además, al hacerlo, estamos dando evidencia de que dependemos de Dios y que descansamos en Él. Y como resultado, al obedecer este mandato, la recompensa es que recibimos su bendición y su bondad. Así que, mis queridos hermanos, atendamos este llamado que la Biblia misma y Dios mismo nos hace en este día. Y crezcamos en la oración. No deje, hermano, que nada ni nadie le distraiga de obedecer este mandamiento. Porque muchas veces el diablo, sin que usted se dé cuenta o lo quiera aceptar, usa a la familia, a los amigos, al vecino o a los del trabajo para distraerlo a usted y que se pierda la bendición de estar el miércoles aquí reunido con los hermanos de la iglesia. Por eso es que le llega, hermano, gente a su casa a las 6. No porque lo quieran ver mucho, sino porque lo quieren distraer, sin que ellos se den cuenta. El enemigo los usa para que usted y yo no estemos aquí orando y teniendo comunión con el Señor y con los hermanos en la fe. Así que, hermano, que nada lo distraiga de obedecer este mandamiento. No permita que el mundo interrumpa su tiempo a solas con Dios a través de la oración. Si usted, hermano, tiene su tiempo devocional para estudiar la palabra, para orar, tener esa comunión con Dios, deje su celular allá en otro cuarto, para que no le distraiga, para que no le desenfoque de lo importante que usted está haciendo, que es atender estas disciplinas espirituales. Así que, hermano, no deje que nada le distraiga ni le impida atender este llamado que Dios nos hace para orar. Dejemos, hermano, ya de ver la oración como último recurso. Me ha tocado escuchar, y también aquí, a hermanos que de repente traen una carga, un problema, una preocupación grandota, hermanos. Y todavía dicen, nomás me queda orar. Es que ya le dije al vecino, ya le dije al compadre, al jefe, al amigo, al papá, a la mamá, a mi hermano. Es más, ya le dije también a fulanito, pues ya nomás me queda orar. Y así dicen, pues ya nomás. Como si no debería empezar por ahí usted. Debemos agarrar la oración, hermano, como primer arma para enfrentar al enemigo y esos problemas aquí en el mundo. Pero hay que darle el lugar debido a la oración. Deje de ver ya la oración como último recurso. Le voy a decir también algo y con esto termino. La oración es el arma más poderosa que tenemos como cristianos. Es el arma más poderosa que tenemos dada por Dios como cristianos. Pero le voy a decir otra cosa y es una gran realidad. Es el arma que menos usamos como cristianos. Ahí está. Grande la oración, poderosa la oración, efectiva. Pero usted y yo no la usamos. ¿Cómo sería diferente, hermano, las cosas en nuestra vida misma, nuestra familia, nuestra iglesia, si usáramos esta arma tan poderosa que es la oración? Así que yo le invito, hermano, que usted ahí en su lugar piense y medite. ¿Cómo va a responderle a Dios
en este mandato tan claro que le da para orar. Y que no dependa su respuesta o su compromiso de la persona que tiene a la izquierda o la persona que tiene a la derecha, que dependa solamente de usted y del Señor. Así que, hermano, entienda que la Biblia nos llama a orar. Y además, con esto cierro ya, en serio, en serio. A mí me encanta, hermanos, la oración porque nos deja disfrutar la Trinidad de nuestro Dios. Si usted se da cuenta, al orar, lo dice la palabra muy claramente, oramos al Padre, guiados por el Espíritu, en el nombre de Cristo. Y cuando usted y yo oramos, entonces estamos disfrutando el ser entero que es nuestro Dios. Así que es otra motivación y otro ánimo que le doy para que comience a desarrollar esta disciplina espiritual que es la oración. Cierre sus ojos y oramos. Señor, gracias, Padre, porque hablas a nuestra vida, Señor, y nos muestras lo importante que es, Señor, para ti atender este llamado que nos haces tú mismo para orar. Señor, queremos reconocer, Padre, que muchas veces hemos faltado y fallado en este mandato tan claro y tan repetitivo que nos haces en tu palabra. Pero, Señor, estamos delante de ti como hijos tuyos y como iglesia, rogando, Señor, tu perdón. Rogándote, Señor, que nos des esa oportunidad nueva para disfrutar de esa gran relación que está disponible. Que podamos, Señor, realmente disfrutar esa relación contigo como ese Padre amoroso, con manos abiertas, extendidas, llenas. Ayúdanos, Padre, a entender lo importante y necesario que es para nosotros estar en comunión contigo. Porque al hacerlo, al estar aumentando nuestros tiempos de oración, dependemos más y más de ti. Pero además también, Señor, hallamos ese descanso que tanto necesitamos y que solamente tú puedes darnos. Señor, ayúdanos a entender que hay una gran razón por la cual debemos orar. Y es porque con la oración tú haces lo imposible posible. Gracias, Señor, porque podemos ver el resultado no solamente en la palabra, sino también en nuestra vida. El resultado que trae la oración. Gracias, Padre, porque reconocemos que has sido bueno en gran manera, que nos has mostrado tu bondad, nos has dado bendiciones hasta que sobre y abunde. Gracias, Padre, porque tú nos llamas constantemente a orar y a hacerlo un hábito, un estilo de vida, que podamos nosotros entender, Señor, lo importante que es orar y que así mismo, Señor, seamos testimonio para otras personas y que ellas también imiten esa vida de oración, así como Cristo nos dio muestra cuando estuvo aquí en la tierra. Ayúdanos, Padre, a crecer. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra vida de oración. Ayúdanos, Padre, a depender solamente de ti y hacer el esfuerzo, Padre, por participar y congregarnos también como tu iglesia para orar a tu nombre. Señor, te agradecemos por todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.